Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Acompáñenme a leer este texto, posteriormente oraremos, después estaremos analizándolo. Los pecados de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande tribulación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré y os fundiré. Yo os juntaré, soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella: Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos
que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo sueldo, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Muy bien, pues acompáñenme a orar, a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte, saber lo que quieres y lo que no quieres en nuestra vida. Señor, guíanos, instrúyenos, cuéntanos, ayúdanos a vencernos de que debemos apartarnos del pecado. Gracias por este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, los pecados de Jerusalén. Vean lo que dice el Señor nuestro Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y mostrarás todas sus abominaciones? Aquí el profeta Ezequiel está diciendo: la palabra de Dios vino. No es algo que él buscó, sino que Dios dio al profeta para que éste pudiera decir no lo que él creía, no lo que él pensaba, sino lo que Dios decía. Y estaba encomendando de una manera específica y muy puntual al profeta. Y le hace una pregunta: ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Y la respuesta es sí. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Esa ciudad gloriosa, esa ciudad de la cual se jactaban muchos de su poder, de sus riquezas, esa ciudad que Salomón había engrandecido, ahora no es la gran Jerusalén, no es la ciudad santa, sino es ciudad derramadora de sangre entre sí. Y Dios había emitido su juicio, y tenemos que entender que esto había sido antes que sucedieran todas las profecías. Lo había predicho a los profetas. Entre ellos está Ezequiel, también está Jeremías, también está Isaías y algunos otros profetas que van a profetizar la destrucción de Jerusalén. Pero lo peor de todo esto es que el pueblo no cambió pese a las advertencias. Y esto es mucho de lo que sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Hasta que no nos pasa, entonces no escarmentamos. Por ejemplo, dicen: ponte cubrebocas, no te pongas muy cerca de las personas, ten una distancia, etcétera, etcétera. Come bien, y algunos dicen: no, el COVID no existe, esto y hasta que no se enferman, entonces dicen: sí, es verdad. Y muchas veces pasa así con las cosas de Dios. Mientras pecamos, dicen: no, pues Dios no me cayó un rayo, no me castigó, hice esto, hice lo otro, y no pasó nada, no oí una voz del cielo, Dios no se me presentó, nadie me juzgó, etcétera, etcétera, pues no pasa nada. Pero después dice que vendrá el llorar y el crujir de dientes. Por eso es muy importante que atendamos a las palabras de Dios, porque todas las palabras de Dios que se profetizaron se cumplieron al pie de la letra, sin error, sin dilación alguna, de tal forma que podemos encontrar en Jesucristo más de 300 profecías cumplidas en su persona desde su nacimiento hasta su muerte, y hay profecías que están por cumplirse que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con el arrebatamiento de la iglesia y con el juicio a las naciones
que vendrá para derramar las copas de la ira de Dios. Algo que se estaba anunciando con Ezequiel se cumplió en Israel, pero algo que se está anunciando en el mundo a través de las generaciones es algo que se va a cumplir y que Dios va a juzgar a las naciones por haber rechazado a su Hijo Jesucristo y por no andar conforme a sus caminos. Así que continuamos aquí en la segunda parte de ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Es decir, la gente pensando, creyendo que iba a tener beneficios a través de los ídolos, a través de figuras, diciendo, este sí me va a dar riqueza, ¿no? Y es que, si usted se da cuenta, hay figuras para cada ocasión. Hay figuras para el amor, figuras para la riqueza, figuras para la salud, figuras para la protección, figuras para etcétera, etcétera, no lo sé. Hay muchas figuras, ¿no? Entonces cada uno tenía su figura y se encomendaba a su figura y se olvidaba de Dios cuando Dios había prohibido puntualmente. Lo vamos a ver más adelante cómo se van incumpliendo los mandamientos de nuestro Dios. Verso 4, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado con tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Lo que quiere decir es que de alguna manera el pecado va a acelerar el juicio de Dios. Por eso en nuestros tiempos, donde estamos viviendo tiempos peligrosos, no solamente por lo de las pandemias, no solamente por los terremotos, no solamente por la desestabilización política, militar, geográfica, etcétera, etcétera, no solamente por la cuestión del calentamiento global y el cambio climático, no solamente por las guerras, los rumores de guerras, no solamente por este tipo de circunstancias, sino también vamos a ver el pecado y el desmoronamiento moral que existe en nuestra sociedad, donde cada vez hay más homosexualidad y cada vez hay más perversión, sobre todo en el ámbito sexual, pederastía, violaciones, abusos, etcétera, etcétera. Bueno, es algo que estaba pasando, que hizo Israel y que vino pronto el juicio de Dios porque estaban de una manera desatados y nuestro mundo está desatado. Véalo usted, la gente quiere la vacuna, pero no para guardarse y hacer lo correcto delante de Dios, sino para seguir en la fiesta, para seguir tomando, para seguir fornicando, para seguir adulterando, para seguir mintiendo, para seguir defraudando, para seguir en el pecado, y esto va a acelerar no solamente las profecías, porque está acelerando la tecnología, está acelerando el reconocimiento facial, está acelerando las cuestiones del internet y de la tecnología, y que esto va a ser más fácil para el seguimiento. Por ejemplo, en España hay una aplicación seguimiento COVID, y entonces te va siguiendo a ti y te va viendo con quién te vas juntando, quiénes son los portadores del virus, y los van de alguna manera determinando para que la gente pueda estar protegida, pero a su vez perseguida y seguida, y pierde de alguna manera toda cuestión de privacidad. Saben a dónde vas, qué compras, con quién vas, dónde te metiste, etcétera, etcétera. Y no porque estés haciendo bien o estés haciendo mal, sino porque simple y sencillamente las cosas se van a dar para el tiempo del fin, cuando el anticristo gobierne y tenga un seguimiento de cada persona, porque va a obligar a cada uno y a cada uno a sellarse con ese sello de la bestia, ese conocido 666. Así que algo similar está aconteciendo y esto se está acelerando. Vea, seguimos. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación, ¿verdad? Estos reyes, estos príncipes que se jactaban de la gran Jerusalén, de las riquezas de su templo, y así como Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, y en el año 70 fue derribado y quemado el templo y la ciudad, así también aconteció en los tiempos de Ezequiel,
¿verdad? Porque la ciudad fue derribada, el templo fue derribado, fueron saqueados todas las riquezas de Israel y quedó hecha ruinas, y de alguna forma aconteció precisamente por el pecado, porque mientras el pueblo anduviera en los mandamientos de Dios, Dios se encargaba de cuidarlo, Dios se encargaba de protegerlo, Dios se encargaba de prosperarlo, Dios estaba con su pueblo, porque su pueblo estaba con él, y cuando nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros, y esto es un caso palpable que vemos allí en Santiago cuando dice: pecadores, limpiad las manos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y aquí viene la lista de los pecados por los cuales Dios va a juzgar a esta nación. He aquí los príncipes de Israel, es decir, los gobernantes, cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. ¿Sabe qué manera de despreciar a los padres cuando ya son ancianos y uno los mete en un asilo? Cuando uno ya no se quiere encargar de sus padres y los abandona porque cuestan mucho dinero y mucho trabajo. Vea lo que dice el texto. Aquí la palabra de Dios puntualmente en Éxodo capítulo 20 nos lo dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Deuteronomio también, en capítulo 5, verso 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, de alguna forma, ellos agarraron y despreciaron a sus padres y no les honraron, les robaron, los echaron, de alguna manera, algunos hasta le mataron para poder cobrar la herencia. Y es algo que hemos visto en nuestros días que sucede. Ahora, a la viuda despojaron de ti. Y vea lo que dice Éxodo 22, 21 y 22. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Deuteronomio 24, 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y todo esto lo hicieron contrariamente. Mis santuarios menospreciaste, verso 8, y mis días de reposo, esto equivale sábado. Ahora, en estos tiempos, pero el día de reposo en la iglesia es el domingo, porque el domingo el Señor resucitó. Así que Elena G. White está incorrecta, y los sabatistas, los adventistas están incorrectos guardando el sábado del Antiguo Testamento, cuando nosotros guardamos el día que la primera iglesia empezó a guardar, y fue el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, porque el sábado corresponde al día séptimo. Así que mis estatutos menospreciaste y mis días de reposo has profanado, ¿verdad? Y era un mandamiento. Aquí lo podemos ver en Levítico capítulo 19, el verso 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. 26 del mismo Levítico: guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. Y esto tiene que ver con el templo, ¿verdad? En el templo, donde ya habíamos visto posteriormente en los primeros capítulos cómo en las cámaras del templo habían puesto toda clase de ídolos y abominaciones, y habían practicado toda clase de pecados y abominaciones dentro del templo. Pero no solamente eso, cuando uno empieza a irrespetar el lugar de adoración, cuando uno empieza de alguna manera a decir: no pasa nada, puedo ir en bermudas, en microfalda, puedo pues allí casi acostarme, no importa, es todo muy relajado, ¿verdad? Donde los templos se han convertido en antros, ¿verdad? Donde la gente baila y está muy contenta y no reverencia el lugar donde está, cuando el lugar de Dios es santo, dedicado a Dios, para la honra, la gloria de Dios, no para el bienestar ni para el entretenimiento de los que van. Se ha confundido eso, y entonces a la gente se le da lo que quiere, ¿verdad? Si quieren música, ¿verdad? Con batería y guitarra eléctrica, y si se les permite bailar mejor, no pasa nada, no afecta a nadie. Sí afecta a la santidad de Dios, porque Dios dice: vas a reverenciar el lugar, y lo profanas con ese tipo de prácticas que no son bíblicas. Así que necesitamos volver
a ser reverentes en la casa de Dios. Y no me refiero al templo en sí, sino al lugar donde se congrega la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Así que esto es por algo de lo que iba a venir el juicio de Dios. Verso 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del padre descubrieron y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de tu padre, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y entonces, venga, va a ser una como lista de cosas que habían hecho. Primero habían agarrado y dice, bueno, no vamos a profanar tu templo y hacemos lugares altos, lugares donde están nuestros ídolos, donde hagamos fiestas, donde no profanemos el templo de Dios, pero profanaban el mandamiento de Dios. Y entonces se iban a los lugares altos, hacían sus fiestas, sus comilonas, sus orgías, y de alguna manera iban en contra del mandamiento de Dios. Pero no solamente eso, ve el verso 10, la desnudez del Padre descubrieron en ti, y está hablando de la ciudad santa, y hicieron violencia a la que estaba inmunda de su menstruo. Entonces agarraron y tomaron a su madrastra, incesto, y no solamente eso, sino que si la mujer estaba en su periodo, no respetaron ese tiempo que Dios había dicho que inmunda era y que tenía que guardarse y purificarse, sino que sus lascivias y sus pasiones desordenadas hicieron violencia con su mujer y abusaron de ella en ese tiempo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, es decir, cometieron adulterio. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, nuevamente incesto. Cada uno violó en ti a su hermana, nuevamente incesto, a la hija de su padre. Y vean lo que dice la Escritura claramente ahí en Levítico capítulo 18, verso 7 al 20, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu madre, no descubrirás. Así que ahí está claro. Y descubrir tiene que ver con relaciones sexuales, y esto de alguna manera estaba prohibido ya por Dios, que se dieran este tipo de relaciones que se volvieron ilícitas, pero lo hicieron contrariamente a la palabra de Dios, y aquí lo vemos. Y después, verso 12, en la mitad, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, no solamente pecados sexuales, sino de fraude, y abusaban de la persona ignorante, de la persona que no sabía, y le quitaban sus propiedades y le robaban de una forma deliberada. Verso 13 llega aquí, que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Y entonces Dios dice, yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a proferir mi juicio y se va a cumplir. Y vea el verso 14, estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti. La respuesta aquí es no. ¿Sabe? Nabucodonosor vendría, se tendría la ciudad de Jerusalén, estarían sin agua, sin pan, estarían allí hambrientos, y llegaría el momento en que tomarían sus oglinas y comerían su estiércol, comerían a sus hijos y enfermarían, y vendría la peste destructora, y el que saliera queriendo huir de la ciudad sería atravesado por las lanzas o las flechas de los babilonios, y mucha gente moriría allí. Y cuando terminara el asedio, lo que hizo Nabucodonosor fue aplastar la ciudad, quemar el templo y quemar las casas y destruirlas y dejarlas todo, de manera que no se olvidaran de que Dios había juzgado
¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda a ti? No. Yo Jehová he hablado y lo haré. La palabra era firme y era reiterativa para que el pueblo tomara carta en el asunto y se arrepintieran. ¿Y sabe qué pasó? No se arrepintieron. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Y lo había advertido Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 28. Allí les había dicho, elijan el camino por el cual quieren andar, el camino de la bendición, el camino de la maldición, el camino de la obediencia, el camino de la desobediencia, el camino de andar conforme a los estatutos de Dios o el camino de ir en contra de los estatutos de Dios. Pero elijan, pero si pasa esto, que desobedecen y se van atrás de los ídolos, yo voy a esparcirlos por las tierras. Y esto ya había acontecido en el lado norte, ahora habría de acontecer en el lado sur, y ya había acontecido en el reino del norte, ahora en el reino del sur, Judá sería juzgada, y ellos no se arrepintieron. Vino a mí palabra de Jehová, verso 17, diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata y el bronce y el plomo y el estaño, y en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré con mi furor y mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros con el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Y entonces lo que está diciendo, saben, ustedes eran plata preciosa, ustedes eran un metal precioso, ustedes valían, ustedes eran algo productivo y era bueno, pero se han vuelto escoria. Y la escoria es precisamente cuando la plata se funde y queda allí toda la basura, todo lo que nos sirve, los metales que no son preciosos, allí se quedan, y se habían convertido en eso, en una mezcla de metales que no tenían un buen prestigio ni un buen precio. Por eso Dios iba a soplar, esto quiere decir que iba a subir la flama, ¿verdad? Como cuando uno está prendiendo un fuego y le sopla y el calor se hace más abundante, ¿verdad? Uno oxigena y se hace más flama, así para que vieran que el furor era mayor. Y aquí precisamente lo dice, sobre vosotros en el fuego de mi furor en medio de ti, de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Si algunos piensan que Dios no castiga, bueno, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de Israel, se ha visto que Dios castiga. Y no solamente castiga a los malos, también castiga a los buenos que hicieron el mal. Tenemos casos como Giesi, ¿verdad? Allí el siervo de Eliseo, el rey David, algunos de sus hijos, el rey Salomón, el rey Saúl. Vemos allí, ¿verdad?, que hubo castigo, pero el castigo no era destrucción, sino era disciplina para que se volvieran a Dios, para que hicieran lo correcto, para que enmendaran el daño, para que pudieran de alguna forma restablecer su comunión con Dios. Así que por esa razón Dios castiga. No porque quiere destruir al hombre, no porque no quiera al hombre, sino porque le ama. Por eso la Biblia dice que Dios, como el Padre al Hijo a quien quiere, castiga para hacerlo mejor. Verso 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor, ¿verdad? Y esto es cuando uno se siente que no ha pecado lo suficientemente mucho como para ofender a Dios. Y muchas personas se sienten así. Muchos dicen, no, yo no he pecado,
honro a mi padre, a mi madre, ayudo al pobre, al necesitado, cuando alguien me pide ayuda no se la niego, soy un buen esposo, soy un buen hijo, etcétera, etcétera. Pero sabemos que no somos lo suficientemente santos como para ser dignos del cielo, y por eso necesitamos de un Redentor que es Cristo Jesús. Vea, verso 25, hay conjuración de sus profetas, y ahora son los líderes religiosos. Ya había hablado de los príncipes, ahora de los líderes religiosos. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo. Y aquí podemos entender algo muy claro. Cuando los líderes religiosos abusan de las personas y entonces empiezan a enriquecer, ¿verdad? Y empiezan a engañarlos y empiezan a manipularlos y empiezan a decir lo que no dice Dios como si fuera dicho de Dios para beneficiarse ellos. Y luego lo otro, ¿verdad? Esta contaminación de lo santo con lo profano. Entonces hacen una ceremonia religiosa, llámese bautizo, boda, lo que sea. Y de repente, bueno, ya tenemos la parte de Dios, ahora vamos a celebrar, ¿no? La comidota, bueno, no está mal comer, pero los excesos sí. Y la bebidota, y eso sí está mal, emborracharse, embriagarse, ¿verdad? A lo mejor si toman un brindis y dicen salud por los novios, salud y nada más, bueno, hasta ahí está bien, pero después, cuando el salud se vuelve reiterativo y la gente se empieza a embriagar, ¿sabe qué pasa en esas fiestas? Hay pleitos, en esas fiestas hay adulterio, hay fornicación, en esas fiestas. Entonces, lo divino con lo pagano, esto es el sincretismo y es algo muy vívido en nuestra nación y en muchas naciones donde una de cal por una de arena, o sea, me porto bien y me puedo portar mal. No es cierto. No, Dios nunca da permiso para pecar. Dios quiere que seamos santos y que no mezclemos lo profano con lo limpio. Lo santo con lo profano y lo inmundo con lo limpio no debe ser. Vea aquí un texto, Levítico capítulo 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Dios nos debe dar ese discernimiento para poder saber que muchas religiones contradicen lo que dice Dios en su palabra. Sí, y usted lo sabe, y muchas personas lo saben, que muchas religiones son sincretistas y mezclan. Y no solamente eso, sino que van contrarias a la palabra de Dios, chocan. Por eso tienen que escribir libros extras, ¿verdad? Para decir, no, es que la Biblia, no la leas para que no te confundas. Son estos nuestros dogmas y te sometes a ellos o te somatas, pero la Biblia no, eso es para dejarlos para las eminencias, los que ya han estudiado, los que pueden interpretar. Simplemente la Biblia dice lo que dice: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su arado, nada de tu prójimo, no levantarás falso testimonio de tu prójimo. O sea, es muy sencillo. Pero no, espérate, es que eso era del Antiguo Testamento, pero no, la Biblia dice lo que dice y lo que dice la Biblia es verdad. Por eso dice aquí: apartaron sus ojos y yo, o sea, Dios ha sido profanado en medio de ellos, sus príncipes en medio de ella. Vuelve a hablar nuevamente de los príncipes. Son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Tanto príncipes como líderes religiosos han hecho esto. No importa quién caiga, no importa quién se muera, no importa, mientras yo me beneficie. Qué tremenda circunstancia de verdad existe en estas palabras y son muy semejantes a la realidad.
Verso 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. Y entonces le dice, no se preocupen, ya hablé con Dios y todo va a estar bien, aquí depositen y Dios los va a prosperar y Dios te va a hacer un hombre, una mujer de poder, una mujer que va a tener toda la prosperidad, va a tener toda la belleza, va a tener toda la gracia, va a tener todo lo que desea porque Dios está con él, pero cúmplele a Dios y deposita aquí. Mentiras tras mentiras, y ahí vemos entre los hombres más ricos del mundo, gente que se supone que debería vivir como Jesús, pero quiere vivir como Bill Gates. ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Tratan de mezclar. Si quiere dinero, pues ponga su empresa, trabaje y haga dinero, pero no a través de la circunstancia de usar el nombre de Dios para beneficiarse. Verso 29. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Y esto es algo que se ve muy común en nuestros tiempos. Hay opresión, hay robos, hay circunstancias de fraudes y demás, y siempre se usa al más débil o se llega con fuerza, ¿verdad? ¿Qué hace usted ante una pistola? Cuando le dicen deme todo lo que tiene, pues llévese todo. Y es el abuso del poder. Y al extranjero oprimían sin derecho. Vean lo que dice el verso 30, esto es lo peor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Sabe? Esto realmente sacude. Un hombre que hiciese la diferencia. Ahí cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, sabiendo que su sobrino Lot vivía ahí, decía, si hay 50 justos, destruirás al justo con los injustos, si hay 50, no la destruiré, decía Dios, si hay 40, no la destruiré, si hay 30, no la destruiré, si hay 20, no la destruiré, si hay 10, no la destruiré, pero saben, halló uno y lo tuvo que sacar de la ciudad para destruirla. Aquí no halló a ninguno que pudiera de alguna manera ponerse allí delante de Dios para que Dios no la destruyese. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, dice el verso 31. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Y dice Jehová, el Señor. Y lo único que estaba haciendo Dios es dándoles el pago de su afrenta. Lo que estaba haciendo Dios es dándole la retribución de vida a su extravío. Lo que estaba haciendo Dios es cumpliendo su palabra. Porque él había dicho, yo bendeciré a los que me bendijeren, si guardares mis mandamientos. Pero si los desobedecieres, si te fueres tras los ídolos, e hicieres todas las maldades de la tierra, yo te voy a juzgar. Y Dios cumple siempre lo que promete porque es Dios. Y así como cumple lo que promete en cuanto al castigo, también lo cumple en cuanto a la bendición. Y una de las bendiciones que sabemos que Dios ha dicho es, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Una de las bendiciones, de las promesas que Dios ha hecho es que vendrá por su iglesia, por los hijos suyos. Una de las promesas que ha hecho es que Él haría morada en el cielo para aquellos que creyeran en Él. Una de las promesas que Él había hecho, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Así que de alguna manera tenemos un Dios que hace promesas y que cumple sus promesas. Por lo tanto, confiamos en Él. Pero aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Si hacemos el bien, Dios nos va a recompensar en su tiempo, en su momento y cuando Él y como Él quiera. Si hacemos el mal, tarde o temprano vendrá el castigo. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que hacen el bien, que glorifican a Dios y serán recompensados, o de aquellos que hacen el mal y serán
castigados. Es tu decisión. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas, que me acompañes a orar y que le digas así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Señor, te ruego que limpies mi corazón, que entres a morar en mí, que me hagas un hijo tuyo y que me salves, para la gloria y la honra de tu bendito nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú eres cristiano, si tú vives mezclando divino, pagano, haciendo cosas que Dios ha prohibido y cosas que Dios no ha prohibido, y de alguna manera lees la Biblia y te emborrachas, y lees la Biblia y mientes, y lees la Biblia y ves pornografía, y lees la Biblia y robas o defraudas o vives en una relación incorrecta, Dios te dice: va a venir el castigo, va a venir el castigo, arrepiéntete. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ora conmigo, dile: Señor Jesús, reconozco que mi pecado está delante de mí y te ruego que me perdones. Y dile el pecado que has cometido. Dile que te perdone por ese pecado. Confiésalo delante de Él. Dile: Señor, he pecado contra ti, he hecho maldad, Señor. No merezco ser hijo tuyo, pero por tu gracia sé que lo soy. Y te ruego que me ayudes a apartarme del pecado, a tomar la decisión de abandonar lo que no te honra a ti, Señor. Por favor, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame el entendimiento y ayúdame a poder hacerlo para honrarte. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, pues agradecemos muchísimo su atención. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, compartir con ustedes este mensaje. Y recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, compártalo allí a sus amistades y que este tiempo pueda ser de bendición, de edificación para su vida y para que el nombre de Dios sea exaltado, conocido y proclamado. Y pues muchas gracias, y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles con un video más. Vamos a empezar Timoteo, capítulo 1, la segunda carta, y el domingo, si Dios lo permite, continuaremos con el Evangelio según San Marcos. Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas bendiciones.